Buenos días, familia. Estamos muy contentos de un domingo más estar contigo. Esperamos que estés muy bien, que estés teniendo un día excelente, que estés a lo mejor reunido con tu familia, ahí a punto a lo mejor de desayunar, o a lo mejor algunos hasta apenas levantándose y limpiándose las lagañas. Pero hoy es el día del Señor, hoy es el día de cantarle a Dios, de exaltar su nombre, de darle gracias por todo lo que Él nos ha dado, por todas las maravillosas promesas que ya nos han sido entregadas a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Entonces te animamos a que compartas este tiempo con nosotros, en que ahí te despejes, a lo mejor te sientes o te pares, no sé, como tú te sientas cómodo, pero lo importante aquí es que todos juntos estemos en el mismo canal, en el mismo sentir de adorar a Dios, de exaltar su nombre. Te invitamos también a que compartas el enlace con tus familiares, con tus amigos, para que más personas puedan conocer de lo mucho que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, a nosotros y a ti también, ahí donde quiera que estés. Entonces te invitamos a que lo compartas y que más gente pueda conocer de la verdad del Evangelio, de la verdad de quién es Jesús y todo lo que nos ha dado. Amén. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu amor, porque nunca nos has abandonado, porque nunca nos vas a abandonar, porque estás con nosotros en todo momento, porque entregaste a tu Hijo Jesús a morir y resucitar para darnos libertad, para darnos prosperidad, para darnos sanidad, para darnos salvación. Y hoy estamos felices, hoy estamos contentos, gozosos, sabiendo que tenemos una esperanza en Cristo Jesús y que vivimos conforme a la voluntad del Padre, caminando en adoración, en amor a ti, Señor. Gracias, Jesús. Te entregamos todo este tiempo en el nombre tuyo, Padre. Amén. La palabra se hizo vida, sin pedirlo tú lo hiciste en mí, sin temor a lo que viene, confiaré porque tú estás aquí. La palabra se hizo vida, sin pedirlo tú lo hiciste en mí, sin temor a lo que viene, confiaré porque tú estás aquí. Camino creyendo, cumplido fue. Te alabaré, tu favor está en mí, te cantaré, tu gozo está en mí, por ti
dado por amor. Tu muerte en la cruz compró mi salvación. La copa beberé en memoria de ti. Nuevo pacto es para la humanidad. Aleluya. Recordaré tu promesa. Aleluya. La cruz nunca olvidaré. Soy nueva creación. Tu amor reflejaré. Quiero ser como tú. Tu ejemplo seguiré. Tu ejemplo seguiré. Aleluya. Recordaré tu promesa. Aleluya. La cruz nunca olvidaré. Si llego un día a olvidar tu gracia, me recordará el precio de mi salvación. Aleluya. Tu pacto no olvido. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Por eso cantamos juntos y decimos: siempre has sido bueno, Dios. Vamos a declararlo. Siempre has sido bueno, Dios. ¿Qué sería yo sin ti? Sin tu amor, sin tu amor. Siempre has sido bueno. Siempre has sido bueno, Dios. Siempre has sido bueno, Dios. ¿Qué sería yo sin ti? Sin tu amor, sin tu amor. Siempre has sido bueno. Siempre has sido bueno, Dios. Siempre has sido bueno, Dios. ¿Qué sería yo sin ti? Sin tu amor, sin tu amor. Siempre has sido bueno, Dios. Siempre has sido bueno. Siempre has sido bueno, Dios. ¿Qué sería yo sin ti? Sin tu amor, sin tu amor. Tan alto como el cielo está y tan profundo como el mar, así es tu amor por mí. Has
hasta que ante tus pies esté y mi último aliento de recuérdame que aún hay más. Aleluya. 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 Tu pacto no olvido. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. En él encuentro santidad, por siempre reinarás. No hay nadie
Gracias, Padre, porque no hay otro nombre igual en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Te damos el honor, la gloria, la alabanza, Señor. Eres grande, maravilloso, digno. Estamos muy contentos, Padre, de estar adorándote y exaltándote, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues nos hemos gozado tremendamente con la alabanza y con la adoración que acabamos de tener en este tiempo. ¿Y qué te parece si nos seguimos gozando con un tiempo de adoración que estoy hablando del tiempo de dar? Y quiero compartirte rápidamente que en la parábola del sembrador, que tú la puedes encontrar en Mateo 13 o la puedes encontrar en Marcos 4 o en Lucas 8, ahí en los evangelios está la parábola del sembrador. Y la enseñanza principal de la parábola del sembrador es que la semilla que el sembrador salió a sembrar es la palabra de Dios. Y el sembrador es Dios y la tierra somos nosotros, nuestro corazón. Pero hay una tierra o un lugar en especial que quiero tocar el día de hoy en el que la semilla, según la parábola del sembrador, cayó, porque ahí nos explica que cayó en 4 diferentes lugares. Una de ellas es junto al camino, otra en pedregales, otra en espinos y otra en buena tierra. Pero en la que me quiero enfocar en esta mañana es en la semilla que cae junto al camino. Y luego el Señor Jesucristo ahí dice que la semilla que cae junto al camino, dice, vienen las aves y roban la semilla y se llevan la semilla. Entonces esa semilla no tiene la oportunidad de echar raíz y luego dar fruto. Y cuando el Señor Jesucristo enseña un poquito más adelante, versículos más adelante, explica la parábola del sembrador, Él dice, aquí te lo voy a leer en Mateo 13, déjame ver dónde está, 13:19, dice, Jesús explica la parábola del sembrador, dice, cuando alguno oye la palabra del reino, dice, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dios no quiere, por supuesto, que de ninguna manera el enemigo venga y nos robe la palabra que Él nos está enviando. Dios ya nos envió su palabra porque nos envió a Jesús. Nos dejó el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos dejó toda la Escritura, y en 2 de Timoteo dice que toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir nuestras vidas, dice, para prepararnos para que seamos capaces, dice, nosotros, hijos de Dios, de caminar en todas las obras buenas, ¿sí? Entonces, cuando Dios no quiere por ningún motivo que nada robe esa semilla que es poderosa para traer una transformación extraordinaria a nuestras vidas. Y en el ámbito de las finanzas también Dios tiene semilla. Pero fíjate que sucede algo en el reino de los cielos. Dice la palabra en Mateo 11 que el reino de los cielos avanza con poder y los valientes lo arrebatan. Quiere decir esto que las cosas no se dan en automático, aunque ya tenemos todo en nuestra parte espiritual, porque gracias a Jesús todas las promesas son sí, son amén en Él, y ya tenemos todo nuestro espíritu, las cosas no se dan en automático. Nosotros, quienes poseemos todo el bien dentro de nosotros, necesitamos activar esas promesas a través de la fe. ¿Cómo viene la fe? A través de escuchar 1, 2, 3 veces la palabra de Dios, la semilla poderosa de la que estamos hablando. Entonces nosotros necesitamos sembrar semilla correspondiente a cada área de nuestra vida en la que queremos o que necesitamos que se produzcan los cambios. Y los cambios van a empezarse a generar desde adentro, que ya tenemos todo el bien, hacia afuera. Y en el ámbito de las finanzas, Dios también tiene semilla. Y Dios quiere que no ignoremos estas semillas que Dios tiene para nuestro beneficio económico. Pero nosotros necesitamos estar sembrando esas semillas
que hablan de la prosperidad, que hablan de la economía, y Dios tiene un sistema, y el sistema que Dios tiene para que fluya la economía con libertad en nuestras vidas es a través de dar, es a través de diezmar, es a través de ofrendar. Y mira, vamos a ir rapidito a 2 Corintios 9, te lo voy a leer. Este capítulo está muy interesante porque aquí el apóstol Pablo, quien escribió esta carta a la gente cristiana que estaba en Corinto, él les escribe esta carta, y en particular en este capítulo Pablo les está animando y los está alabando y está sí, poniendo su gozo con los cristianos que estaban ahí, porque estaba hablando precisamente de la generosidad de ese grupo de cristianos que estaba ahí en Corintio. Y entonces él empieza a decir que él estaba muy contento por la gente de Corinto, porque junto con los de otra región habían propuesto en su corazón juntar ofrendas para los necesitados, para el reino de Dios, para estar dándole a Pablo y a la gente que trabajaba para el ministerio, para que no hubiera ninguna necesidad. Y Pablo empieza a elogiarlos y empieza a animarlos y les dice algo muy importante. Les dice: les quiero anticipar que me da mucho gusto que tengan un corazón generoso, pero cuando nosotros tenemos un corazón generoso, lo que sembramos no lo vamos a ver como una obligación, sino lo vamos a ver como algo que nos da alegría poner en el reino de Dios. Y particularmente en el versículo 6 al 8 de 2 Corintios 9, del 6 al 8, ahí Pablo les está, en los versículos anteriores, Pablo les está diciendo que de su ofrenda generosa, que va a enviar unos hermanos para que no se les olvide que ellos prometieron enviar una ofrenda, pero que está muy contento por su corazón. Y entonces luego les añade en el versículo 6, dice: por eso les digo que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Que era el caso de este grupo de cristianos que estaban sembrando su generosidad, porque ellos sabían que había necesidades en el reino, pero también sabían cómo funcionaba y cómo opera las finanzas en el reino de Dios, que es un principio de dar y de recoger, de sembrar y de cosechar. Y sigue diciendo: cada uno dé como propuso en su corazón, no dé con tristeza, no dé por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y me encanta el siguiente versículo, dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios ya nos dio todo lo suficiente. En Jesús tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Pero en el área de las finanzas, Dios también nos agrega y nos dice: si nosotros damos con alegría, va a haber una sobreabundancia para que sigamos en esta dinámica del reino, que es sembrar y cosechar, sembrar y cosechar. Y más adelante dice que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. No nos comamos toda la semilla. Aprendamos a distinguir que parte del dinero que nosotros recibimos como remuneración de nuestro trabajo es para comer, pero parte es para sembrar. Y si nosotros sembramos, pues sabemos que el resultado va a ser una gran cosecha, al 30, al 60 o al 100 por uno. Así es que yo te animo a que tú no te detengas por ningún motivo, ni por tiempos de pandemia, ni por ninguna situación exterior, porque el reino de los cielos está diseñado para que los valientes lo arrebaten. Y tú y yo somos aquellos cristianos que sembramos la semilla, porque sabemos que va a haber una gran cosecha en nuestras vidas. Así es que yo te animo que siembres tus diezmos, tus ofrendas, que seas parte o seas un colaborador del Ministerio Esencia de Gracia, para que más gente pueda ser alcanzada a través de las buenas nuevas de salvación, a través de las buenas nuevas de gracia, que están transformando la vida de muchas personas. Y queremos que esto llegue a muchos más hogares, a muchos más corazones como el tuyo, que está listo para participar con generosidad. Van a aparecer a continuación
un video donde están las cuentas bancarias donde tú puedes hacer tu contribución. No se trata de cantidad, sino se trata de la actitud de generosidad. Tú puedes sembrar la cantidad que tú quieras. Ahí leímos, cada uno dé como propuso en su corazón. Y algo importante que recordar siempre, esa contribución es una semilla. Y esa semilla va a producir un fruto. Y hoy declaro que tu semilla producirá un fruto del 100% en tu cuenta, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias por participar. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué maravilloso tiempo es el tiempo que pasamos conscientes de la presencia de nuestro Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Él siempre está listo y dispuesto a estar manifestándose a tu corazón, a mi corazón. Y hoy no es la excepción. Quiero invitarte a que compartas el enlace de este tiempo que estamos pasando con el Señor. Un tiempo maravilloso, un tiempo en que podemos tener compañerismo con Dios a través de la palabra. La Biblia dice en Juan 1:1 que en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Así es de que cuando tú pasas tiempo en las Sagradas Escrituras, cuando tú pasas tiempo leyendo, meditando, declarando la palabra, tú estás pasando tiempo con Dios. Y quiero animarte a que no pienses que estás pasando tiempo leyendo un libro, que no pienses que estás solamente hojeando papel en tus manos y algo impreso. No, estás pasando un tiempo con Dios cada que tomas tiempo para la palabra. Así es de que bienvenidos a este tiempo maravilloso de comunión con Dios, y quiero darte la bienvenida y bendecir tu vida y darle gracias a Dios por lo que hoy Dios tiene para que tú y yo tengamos acceso a Él a través de la palabra. Dios y Padre, gracias por tu amor, tu cuidado. Ciertamente tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por el amor y cuidado y bondad que has manifestado, Señor, a través de haber enviado a tu Hijo Jesucristo, Señor, y que de esa obra completa, total, suficiente en la cruz, ahora nosotros podemos vivir una vida y una vida en abundancia. Y Señor, gracias porque dejaste, Señor, a tu Espíritu Santo, el Consolador Divino, para que nos enseñe todas las cosas
para que nos recuerde, Dios, las palabras de tu Hijo Jesucristo. Y Señor, te adoramos, te entregamos toda honra, toda gloria, todo honor a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, enviando sobre nosotros, Dios, espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, Dios, y de tu Hijo Jesús a través de tu palabra. Te entregamos toda honra, toda gloria y todo honor a ti, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Quiero recordar algo que estuvimos viendo la semana pasada. Vimos una enseñanza que la llamábamos como la ley del favor. Y para esto vimos que nosotros necesitamos tener claro, número uno, la bondad y amor de Dios por nosotros. Lo otro que tenemos que tener claro es que la misericordia, la bondad, el amor, todo esto es parte del carácter de nuestro Dios, del que tenemos que ser un poco más conscientes, porque la ley de la gracia y la ley del favor viene a través de la ley del amor. Y el amor es de Dios, parte de su naturaleza misma, de su esencia. Y te decía, la semana pasada estuvimos viendo parte de esta ley del favor. Estuvimos viendo ahí varias escrituras, Romanos 3, 21, 28, estuvimos viendo Jeremías 31, 3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Estuvimos viendo lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3, y muchas escrituras maravillosas que realmente forman la base, el fundamento de lo que tú y yo tenemos como evidencia de lo que Dios quiere y puede hacer en nuestras vidas, con nuestras vidas. Y créeme, esto es poderoso. Dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y mira los propósitos de Dios, para que fuésemos santos, para que fuésemos sin mancha delante de Él. Y el propósito es que en amor Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y más propósito, para alabanza de la gloria de su gracia. Por eso nos hizo aceptos en su Hijo amado Jesucristo. Y te decía yo que la ley de la fe está basada en el amor eterno incondicional de Dios por el ser humano, y esto solo por el puro afecto de la voluntad de Dios. Y Dios estaba hablando a mi corazón acerca de muchas cosas que tú y yo necesitamos conocer, y voy a estar tocando una serie de escrituras que nos van a hablar de algo muy muy importante que muchas veces nos pasa y no somos conscientes. Pero vamos a ir a Gálatas capítulo 4, versículo 6 y 7, y te animo a que compartas el enlace. Dice la palabra que demos de gracia lo que hemos recibido de gracia, y así como tienes en tu corazón disponer tiempo para la palabra, así como tienes en tu corazón esa disposición de que Dios te transforme, así ten la disposición de compartir el enlace, porque sé que esto va a animar y motivar a otros. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Y cómo sabemos que somos hijos? Porque la palabra dice que Dios ha estado hablando a nosotros. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Esto es maravilloso. Y entonces, ¿qué sucede? Que tras oír la voz de Dios a través de la palabra, ¿qué sucede? Que si tú oyes y abres, Dios quiere entrar. Por eso dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Ahora, dice también Juan 1:12: mas a todos los que le conocieron, que oyeron su voz, dice, y a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y este es el fundamento que tú y yo tenemos, porque también dice la palabra en Romanos 10:10: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y cuando tú y yo hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador, cuando tú y yo hemos tomado esa decisión de que el Salvador del mundo, a quien Dios envió para reconciliarnos con Él,
viva en nuestro corazón y nosotros le invitamos a entrar a nuestro corazón. Lo hacemos sabiendo que Dios en amor nos alcanzó. Nosotros decidimos dejar nuestra vida pasada que estaba separada de Dios, muertos en delitos y pecados, que nuestro espíritu estaba muerto por la desobediencia de Adán, de la cual recibimos esa naturaleza. Sin embargo, cuando escuchamos el amor de Dios, queriéndonos reconciliar a través de lo que su Hijo hizo, entregar su vida, derramar su sangre, que sobre Jesús cayera el castigo de toda desobediencia a la humanidad, cuando creímos en ese sacrificio y decidimos que ese Salvador entrara a vivir en nuestro corazón, dice la palabra que fuimos hechos hijos de Dios. Y esto es maravilloso, ¿por qué? Porque además de ser hijos, ¿qué pasa? Podemos, por el Espíritu de su Hijo en nosotros, dice que hemos sido hechos hijos y ¿qué? Y en el momento que creímos, en el momento que fuimos hechos hijos, dice la palabra que tú y yo recibimos el Espíritu de su Hijo en nosotros y se cumple lo que dice ahí en 1 Corintios 1:6, el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Ahora, quiero decirte una cosa maravillosa. Muchas veces no somos conscientes y yo quiero animarte a que no te olvides de vivir. ¿Qué cosa? ¿Estoy viviendo? No. No te olvides de vivir el plan maestro de Dios que está descrito en la palabra. Déjame decirte que ahí mismo en Efesios, quiero leer más adelantito de Gálatas, capítulo 1, quiero que tú y yo vayamos por este recorrido de todo este plan descrito en la palabra. Vamos a leer desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 14. Y vamos a la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y siempre hay esta palabra para compartir los que somos de la fe unos con otros. Gracia y paz a vosotros. Yo te envío ahora este mensaje para ti que me estás escuchando y que tú lo hagas con quien esté a tu derecha, a tu izquierda. Gracia y paz a vosotros. De Dios, nuestro Padre, y también gracia y paz del Señor Jesucristo. Ahora, ya leíamos ahorita. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto lo tocamos la semana pasada cuando vimos la ley del favor, la ley de la fe, la ley del amor, la ley de la gracia. Y dice que nos bendijo con toda bendición en Cristo, porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y lo hizo Dios en amor, lo hizo habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, y esto lo hizo por medio de Jesucristo. Ahora, esto es interesante porque todo eso no es por nada que tú y yo hayamos hecho. Todo es, y esto es importante que siempre lo tengas claro tú y yo, porque lo dice Dios en su palabra. Lo dejó por escrito para que lo tengamos claro y siempre regresemos a esta cosa. Por el puro afecto de su voluntad. Ahora, qué interesante. Hay un propósito de Dios, que tú y yo sepamos que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia, y con esa gracia que se reveló cuando Él envió a su Hijo, nos hizo aceptos en el amado. Ahora, dice que en Jesús nosotros tenemos redención en ese amado, y la tenemos por su sangre, y tenemos el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Te tengo una noticia. Tú y yo no podemos acabar con las riquezas de la gracia de Dios. No importa cuántos pecados hayas cometido tú y toda la humanidad, las riquezas de la gracia de Dios son mucho más abundantes que todo eso. Ahora, dice también la palabra de Dios que esta gracia Dios la hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Te das cuenta? No es algo que se quede oculto. Y dice, lo hizo según su beneplácito, de nuevo, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios lo decidió, a Dios le gustó, Él sintió beneplácito, por eso lo ha hecho. Ahora, esto es interesante. ¿Y qué es lo que Dios quería? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Y dice que en Cristo, en Él asimismo, obtuvimos
herencia, habiendo tú y yo y toda la humanidad, tú y yo, habiendo ¿qué? Sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas por el designio de su voluntad. 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, Dios lo vuelve a recalcar, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Cristo también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, tú y yo habiendo oído el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en Él, en Jesús, en el mensaje de la verdad, habiendo recibido el evangelio de salvación, que dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora algo interesante. Estas son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. 3 veces identifica toda esa escritura que tú y yo fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Y por eso te decía, no te olvides de vivir el plan maestro de Dios. Tú y yo fuimos creados para la alabanza de la gloria de Él. ¡Qué maravilloso! Ahora, lo que sí te quiero decir es que la vida racional, la normal que muchos vivimos, no tiene una buena razón para vivir, aunque muchos crean que lo están haciendo. Ahora, ¿por qué te digo esto? Déjame decirte que Pablo le comparte a uno de sus hijos, que decía que era como él mismo, y es hijo en la fe, no es hijo de sangre, llamado Timoteo, algo muy interesante que está en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14, y te pido que me acompañes ahí porque esto es algo muy, muy importante. 2 Timoteo 3:14 dice la palabra de Dios, pero persiste tú, está hablando a Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo aprendiste. Y él lo había aprendido porque lo escuchó de su mamá y de su abuela, Eunice y Loida. Entonces, qué tremendo es esto, porque dice, ¿qué cosa? Que desde la niñez Timoteo has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora dice la palabra en el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, y también es útil para redarguir, y también es útil para corregir, y también es útil para instruir en justicia según Dios, a fin de que el hombre de Dios, tú y yo, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Esta es la opción de vida de Dios, quien a través de su palabra, que nos fue dada por el Espíritu de vida de su Hijo, quiere que sepamos tú y yo, como se lo dijo Pablo a Timoteo, y que entendamos que en Jesús podemos ser hechos perfectos, y en Jesús tú y yo podemos ser enteramente preparados para toda buena obra. Ahora déjame decirte algo, esta vida es alcanzable, y de hecho es alcanzada por medio de la fe. Es una vida que algunos desechan. ¿Estás escuchando? ¿Y qué pasa cuando tú desechas esta forma de vida? Pues lo dice ahí mismo 2 Timoteo capítulo 3, pero en el versículo 8 dice, y de la manera que, pone algunos ejemplos, Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos hombres actuales resisten a la verdad y son hombres corruptos de entendimiento. No dice que no entiendan nada, dice que la forma en que entienden está corrompida. Y algo que está corrompido, algo que está contaminado, obviamente no va a dar los mejores frutos. Dice, están corrompidos de entendimiento y dice, y reprobos en cuanto a la fe. O sea, cuando se trata de fe, ¿cómo salen en una examinación? En una revisión, reprobados en cuanto a la fe. Ahora déjame decirte una cosa, Dios tiene una vida de excelencia y nos fue puesta al alcance por medio del puro afecto de su voluntad. ¿Cómo lo hizo Dios? Cuando envió a su Hijo Jesús, y esto es de lo que Jesús habla en Juan 10:10, hace una comparación, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, dice Jesús, mas yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. Ahora, es muy importante, mis hermanos, dejar la historia para vivir la posibilidad que Dios tiene para nosotros. Muchos se la viven en la historia. Y hemos estado hablando de que tú y yo no podemos basar nuestra fe en las experiencias pasadas. Es una historia. Basa tu fe en la palabra de Dios. Y déjame decirte, ahí en Efesios capítulo 1 ya estuvimos viendo en 3 ocasiones, nada más en los primeros 14 versículos de Efesios 1, que fuimos creados para alabanza de su gloria. Sin embargo, muchos, en lugar de saber lo que nos puede hacer sabios para la salvación, por la fe en Cristo Jesús, somos seducidos en nuestros sentidos y tú y yo, teniendo el poder de decidir, nos dejamos arrastrar solo por vanidades y luego paramos por momentos a revisar el pasado. ¿Y qué es lo que pasa? Déjame decirte que hasta las canciones dicen cómo muchos se pueden pasar su vida. Cuando estaba yo más joven, sigo joven, ¿verdad? Pero pues estaba más joven, había una canción que la hizo muy famosa Julio Iglesias, Rafael. Yo creo que una de las últimas versiones la cantó Alejandro Fernández y Vicente Fernández. Y mira cómo muchos se pasan la vida de esta manera. Dice, de tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir. Hay cosas que hacen que el ser humano se olvide de vivir la vida que Dios preparó para él. ¿Estás escuchando? Se olvidó de vivir no solo los detalles pequeños que dice. Y luego dice, de tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños, de tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Y la canción sigue diciendo cosas que muchos son arrastrados todos los días a solo vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche en un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía. ¿Por qué? Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. El diablo viene y ha seducido nuestros sentidos para que tú y yo vayamos detrás de puras cosas vanas. Y nos olvidamos que hay un plan de Dios para que tú y yo lo vivamos. Este no es el plan de Dios, que tu vida pase así como lo dice esta canción. Él mira a nuestro propósito y destino. Hemos estado viendo Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bienestar total y ningún pensamiento de mal. Yo lo que quiero es que tengas un futuro lleno de esperanza, dice una versión de este versículo. Entonces, la palabra nos dice algo muy poderoso que tú necesitamos voltear hacia ello. Romanos 17 nos dice cómo vivir ese plan, que es totalmente alcanzable para ellos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, voy a tocar un punto que para muchos ha sido mal entendido, y para esto voy a ir a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, y vamos a leer los primeros 3 versículos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que esto sea tu culto racional. Si vives una vida en que la razón está yendo detrás de vanidades, entonces no hay un culto que verdaderamente esté siendo renovado por como Dios quiere que vivamos. Por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que además de ser buena, es agradable y perfecta. Ahora, qué interesante esto, porque en este versículo Dios nos está
llamando a tener un entendimiento renovado, alumbrado. Y tiene que ver con qué, con que no dejemos que nuestra vida sea como un molde en el que este mundo quiere hacer una figura solo de cómo piensa este mundo. Y quiero recordarte una escritura que hemos estado viendo, 1 Juan 5:19, nosotros somos de Dios, el mundo entero está bajo el maligno, y el maligno ha hecho un molde, una forma en que quiere que el ser humano viva. ¿Y cuál es esa forma? Que se olvide de vivir el plan de Dios para su vida. Es este mundo, ¿sí está? Ahora, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ok, es interesante esto. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En el original dice las palabras de Cristo. Ok, ahora, ¿es alcanzable esta fe? Sí, sí es alcanzable. Porque una de las cosas que ha sido muy mal entendida es que no hay medidas de fe diferentes para personas diferentes. Usted, muy probablemente, yo también lo hice en algún tiempo por ignorancia, pensaba que había gente que tenía una gran fe, ¿me explico? Y otros que pues no teníamos tanta. Y entonces empezamos a creer, sin un fundamento en la palabra, sin un fundamento bíblico, que hay gente con una fe muy poderosa y hay otros con una fe muy débil. Pero necesitamos saber lo que dice la palabra. Pensábamos que los pastores, los siervos, los que decidieron sacrificar su vida por amor al Señor y predican la palabra, y ya sea que sean en cualquier área de servicio, dentro de la fe, de la iglesia, de la religión, son gente que eso sí tienen una medida de fe, que no a todos. Eso no es cierto. Eso no es cierto. La Biblia no dice que haya medidas de fe diferentes para personas diferentes. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. Dios quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos procedamos a cambiar nuestra manera de vivir, que le llaman arrepentimiento. Y Dios quiere que tú y yo sepamos que en Cristo Jesús tú y yo tenemos todo lo que Dios preparó para nosotros. Dios no hace excepción de personas. No quiere que ninguno se pierda. Quiere que todos vengan a vivir esta salvación. Entonces, no hay fe para algunos elegidos. ¿Me explico? Y esa fe es especial. Eso no existe de acuerdo a la palabra. ¿Por qué? Porque no habla de una medida de fe. Dice la medida de fe. Si usted y yo regresamos, ahí está claro. Y lo dice el versículo 3. Conforme a la medida de fe. Si tienes una Biblia que dice una medida de fe, con mucho respeto, es una traducción equivocada. Dice conforme a la medida de fe que Dios repartió, igual a cada uno. Esa medida Dios la repartió igual. ¿Por qué? Porque es la medida de fe. Y hay una gran diferencia entre ambos. Ahora, esta medida de fe nos lleva a vivir cosas muy, muy especiales. Porque esta medida de fe, ¿sabes dónde se origina? En Dios. En Cristo. ¿Estás oyendo? Es en Dios, es en Cristo. Tú y yo accedemos, activamos la fe de Dios en nosotros, la fe con la que nos creó, y esa fe es Cristo Jesús en nuestra vida. ¿Estás escuchando eso? Y vamos a ir un poco a Proverbios capítulo 3, versículo 1. Proverbios capítulo 3, versículo 1. Porque quiero recordarte algo que está ahí en 2 Timoteo, lo tocó hace un rato mi esposa, y dice ahí en 2 Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios. Lo leímos hace rato también. Y es interesante, ¿por qué? Porque si la escritura es inspirada por Dios, si la escritura es inspirada por Jesucristo, entonces la escritura tiene el poder de que
la medida de fe que es en Cristo se active en nosotros. ¿Estás escuchando? Se active en nosotros. Proverbios capítulo 3. Vamos a leer los primeros 3 versículos, del 1 al 3 para los que anotan. Proverbios 3, del 1 al 3. Hijo mío, mira lo que dice, no te olvides de vivir mi palabra, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Y tienen promesas, largura de días y años de vida y paz, que significa bienestar total, te aumentarán. Mira la promesa. Hijo mío, no te olvides de mi palabra. En tu corazón guarda mi palabra. Porque cuando tú guardas en tu corazón, no es en tu mente. Cuando tú la guardas en tu corazón, largura de días y años de vida y de bienestar, paz, shalom en el original, te aumentarán. Todo eso lo tenemos al alcance en la palabra de Dios. Versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Y quiero recordarte que misericordia es no recibir lo que nos merecemos. Y hoy vivíamos apartados de Dios y no merecíamos que Dios pensara en nosotros. No recibimos lo que nos merecíamos. Gracia es recibir aquello que tú no hiciste nada para recibirlo. Ahora, es interesante esto. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Quiero recordarte que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú lo puedes ver ahí en Juan 8:32, tú lo puedes ver en Juan 14:6, como Jesús dice que conoceréis la verdad, Juan 8:32, y la verdad os hará libres. Juan 14:6 habla de que yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, qué maravilloso, porque dice, no se aparten de ti el amor, la bondad, la misericordia, que Dios no te paga lo que mereces, y no se aparte de ti la verdad que es Jesucristo. Y dice, ambas cosas, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y también tiene promesa, versículo 4, y hallarás gracia y hallarás buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Ahora, qué interesante. En la palabra de Dios, tú y yo activamos la medida de fe que nos fue dada en Cristo Jesús. Muchos quieren saber cómo pueden escribir en el corazón, porque no está hablando de que en tu mente te acuerdes de versículos. No. Dice que las escribas en tu corazón. Y la pregunta es, ¿cómo escribo la palabra de Dios que hace que se active mi fe? ¿Cómo activo esa medida de fe que Dios me dio y que nos la dio a todos igual? ¿Cómo la activo para vivir la vida en abundancia? Muchos quieren saber. ¿Cómo puedo escribir en mi corazón? ¿Cómo le hago para esculpirla, para grabarla? Yo quiero decirte que la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Y la palabra de Dios tiene respuesta a esta pregunta y a otras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es suficiente. Dios no dejó huecos. Dice que no hay misterios para los que hemos creído. ¡Wow! ¿Quieres ver la respuesta? Salmos capítulo 45, allá atrásito, versículo 1. Salmos 45, versículo 1. Cuando encontré estos versículos que estoy compartiendo, créeme, mi vida fue sacudida y agradecí a Dios tanto amor, tanta bondad, tanta promesa, tanta libertad que Dios tiene para mí. Salmos 45, 1. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. ¿Estás escuchando eso? ¿Estás escuchando eso? Lo voy a volver a leer. ¿Cómo escribimos? ¿Cómo guardamos en el corazón la medida de fe que la palabra tiene y que nos fue dada en la persona de Jesucristo? ¿Cómo escribimos en el corazón y no en la mente? ¿Cómo le hacemos? Lo dice la palabra. Rebosa mi corazón palabra buena.
necesita haber bastante palabra en el corazón. Rebosar. Rebosar quiere decir que abunde, que se llene, que se salga del corazón palabra buena. Palabra buena. ¿Cómo lo hago? Dirijo al Rey de Reyes mi canto. Para cantar tienes que usar tu boca. Por eso Proverbios dice, la vida y la muerte están en el poder de la boca, de la lengua. El que ama esto comerá esos frutos. ¿Qué frutos quieres tú vivir? El plan maravilloso de vida y abundancia de Dios para mi vida. ¿Cómo hago para que ese plan se active a través de guardar la palabra en mi corazón? De esta manera. Alabanza a Dios. Dirijo al Rey me canto. ¿Qué más? Mi lengua es pluma de escribiente ligero. Resumen, a través de la confesión de nuestra boca, de nuestros labios, de la palabra de Dios. Cada que tú alabas, adoras el nombre del Señor. Y los salmos están llenos de himnos, de alabanza y de adoración a Dios. Cada que tu boca alaba y adora a nuestro Dios y Padre, a Jesucristo, nuestro amado Salvador, a nuestro precioso Espíritu Santo, cada que tu boca y tu lengua confiesan, declaran, hablan la palabra de Dios que nos fue dada, dice, se escribe en el corazón. Tengo, ¿qué te dice que tengo? Pluma de escribiente. ¿Mi lengua qué es? Pluma de escribiente muy, muy rápido. No es batalloso. No es batalloso. Tú y yo, aquí mismo. Aquí mismo. Vámonos al 23 ahí. Y mira lo que tú y yo vamos a poder hacer en este mismo momento. Porque esto escribe en el corazón. Esto escribe en tu corazón. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Ahí hay palabra, está en tu boca, se está escribiendo en el corazón, se afirma escrito cada vez que tú y yo vamos a más palabra, a más palabra, a más palabra, a más palabra. Y cuando está en nuestra boca esa palabra tiene un efecto. Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Tienes Biblia? Haz tú en este momento lo mismo con tu boca. Deja que tu boca esté confesando, declarando, convirtiéndose tu lengua en pluma de escribiente en tu corazón. Tú y yo, por medio de la palabra declarada con nuestra boca, en nuestra lengua, se convierte en pluma de escribiente. Y donde se escribe es en el corazón. Rebosa mi corazón con buena palabra. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y puedes hablarte a ti mismo. Maurilio, Él te librará del lazo del cazador. Tú pon tu nombre. Él te librará de la peste destructora. Dios, tus plumas me cubrirás. Hablo en primera persona también. Debajo de tus alas yo estaré seguro, Dios. Porque escudo y alarga es tu verdad, Jesucristo, tu palabra.
No temerás, Maurilio, el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio de destruya. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. En estos tiempos de pandemia, esto debería estar en nuestro corazón todos los días, todos los días, todos los días. Es más poderoso que ninguna vacuna, de ninguna marca. Esto es poderoso, porque Dios lo estableció. Escuché algo que me impactó, y con mucho respeto lo voy a decir. La OMS, Organización Mundial de la Salud, la FDA, ninguna Secretaría de Salud son Dios. Y tristemente hoy hay gente los está tomando como dioses, pero no son Dios. Este es Dios. Este es Dios. Este es Dios. Él dice: caerán a tu lado 1000, hijo, y 10,000 a tu diestra, mas a ti, mi hijo amado, no llegará. Tú lo hablas, tú lo confiesas, tu lengua es boca y pluma de escribiente, y se escribe en el corazón. Romanos 10:10, ¿qué dice? Con el corazón se cree, con la boca se confiesa para salvación. La salvación se declara. Pablo dice: creí por lo cual hablé. Crea. ¿Cómo creo? Vea la palabra. Mira lo que la palabra dice. Mira lo que Dios dice. Mira lo que Dios dice. Quiero recordarte que las palabras de Cristo, las palabras de Dios, son las que activan la fe para que se manifieste la vida en abundancia que Dios tiene para ti y para mí. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los que no creyeron, de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará tu morada, pues sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán. ¡Wow! Para que tu pie no tropiece en piedra. Y sigue declarando cosas. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Este es Dios. Más poderoso que medicamentos. Más poderoso que organizaciones humanas. Entre más palabra pongas en tu boca, más estarás escribiendo en tu corazón. La palabra que activa la medida de fe poderosa que Dios puso, porque la medida de fe es Jesucristo, y en nuestro espíritu Cristo, y toda la palabra de Dios que es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, que es útil para derruir, que es útil para instruir, para que el hombre de Dios sea hecho perfecto y preparado para toda buena obra. Toda está disponible, porque tú y yo podemos escribirle en el corazón, teniendo lengua de escribiente ligero, como confesando la palabra. Activa esa fe poderosa para que vivas ese propósito de Dios de perfección, de toda buena obra. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1. Estamos por terminar. Esta palabra es una palabra para compartir. No te quedes solo con ella. Compártela a otros más. Yo escuché, comparto. Tú escuchas, comparte. Mira lo que dice. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado
por la justicia de Dios, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, la justicia de Jesús nos fue dada en su obra de amor, por el puro afecto de su voluntad, viniendo a reconciliarnos consigo mismo en la persona de Jesucristo. Esa es la justicia de Dios. ¿Y qué recibimos tú y yo? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, igual, de la misma medida, para todos igual. Esto es maravilloso. La medida de fe es Cristo en nosotros. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. La misma palabra de Dios. Jesús dice, Padre, les he dado tu palabra. O sea, nos dio la medida de fe. Y la medida de fe es la misma para todos. ¿Tienes Biblia en una tableta? ¿Tienes Biblia en tu celular? ¿Tienes Biblia física? La medida de fe es la misma. Es la misma. Les he dado tu palabra y aún se las daré más a conocer. Esa medida de fe es Cristo en nosotros. ¿Cómo se activa la fe? Teniendo lengua de escribiente, la ponemos en el corazón. Y una vez que está en el corazón, se establece la justicia de Dios, porque con el corazón se cree para justicia, y se declara, se confiesa, y el resultado es salvación. Salvación. Y salvación es más que terminar tu eternidad en el cielo. Salvación es vivir la vida en abundancia aquí. Entonces, activa tu fe. ¿Cómo? Confiesa, declara la palabra de Dios. Es la misma medida para todos. Dios no escribió una Biblia diferente para cada ser humano. No es lo que dice. Conforme a la medida de fe que Dios dio a cada uno de vosotros. ¿Qué medida de fe? Toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Dios no escribió una Biblia para uno, otra Biblia para otro, un Antiguo Testamento para uno, otro para otro, un Nuevo Testamento para unos, otro Nuevo Testamento para otros. ¡No! Conforme a la medida de fe. La palabra de Dios, las palabras de Cristo, al alcance. ¿Cómo se guardan en el corazón para vivir las promesas que tiene Proverbios capítulo 3 del 1 al 3? Guárdalas en el corazón. ¿Cómo las guardas? Declara las palabras. Confiesa la palabra. Tenla en tu boca. Tenla en tu boca. Josué 1:8 no sabemos. Esfuérzate. ¿En qué? En la palabra. Nunca se apartarán de tu boca este libro de mi palabra. De día y de noche meditarás, Hagag, expresarás lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Cómo? Josué sabía que tenía que escribir. Por eso tú y yo podemos ver aquel que va en el camino, en una carreta, y el Espíritu Santo le habla a Felipe que se acerque con este eunuco que era de la siervo de Candace, la etíope, y iba leyendo en voz alta. Por eso el pueblo de Dios, ellos leen la palabra en voz alta, Hagag. Meditar es expresar con sonido la palabra. Y dice que Felipe le oyó y le preguntó, ¿pero tú entiendes lo que estás diciendo? Y dice, ¿y cómo voy a entender si nadie me explicase? Y Felipe tenía la revelación, Felipe tenía el entendimiento, porque Felipe había recibido del Espíritu Santo de Dios el entendimiento de Cristo, la revelación, y entonces le comparte que está hablando de Jesús, y ese mismo momento ese hombre recibe la fe en Jesucristo por la palabra que venía oyendo, que le fue explicada por Felipe, y ahí mismo decidió bautizarse
el que creyera y fuera bautizado será salvo. Ahora, esto es maravilloso. Lo que nos salva es la fe. Creer la palabra y vivir la vida en abundancia también es por la fe. ¿Y cómo guardo la fe en mi corazón? ¿Cómo escribo en mi corazón los principios de la palabra? Habla la palabra, confiesa la palabra, vea la palabra, declara las promesas de la palabra. Y tienes lengua de escribiente ligero. Está al alcance. Así es de que en lugar de estar diciendo, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. No. Dios me ha llamado a que no me olvide de vivir el propósito, el plan de Él para mi vida, vida en abundancia, vida de libertad, vida de salud, vida de provisión, vida de milagros. Declara vida, Juan 6:63. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y antes dice, la carne para nada aprovecha. No hables de las cosas de la carne. No hables de lo científico. Habla la palabra de Dios. Habla la palabra de Dios. Está al alcance. Tú decides si lo lees, si lo declaras. Parábola del sembrador. Quien entiende la parábola del sembrador entiende todo el mensaje de toda la Biblia. La semilla de la palabra tiene que ser sembrada en mi corazón. ¿Cómo la siembro? Confesándola, creyéndola, declarándola. Se siembra la semilla y toda semilla da fruto, dará fruto, dará fruto. Voy a la palabra. Si algo no entiendo, le pido al Espíritu Santo que me explique. Y entonces me va a llevar a otra parte de la palabra que me va a ayudar a entender lo que estaba en algún lado. Es que ¿cómo le hago para escribirla en mi corazón? Ajá. Mi lengua es lengua de escribiente ligero. Mi corazón rebosa. Buena palabra. ¿Cuál es la buena palabra? Pues el que es bueno. ¿Quién es bueno? Solo hay uno, Dios. Ahí está. Ahí está. Entonces, siembra la semilla de la palabra. Siémbrala en tu corazón, que equivale a escribirla. Es aplanar. Para sembrar hay que escarbar. Cuando tú confiesas la palabra en tu corazón, se está esculpiendo, como por el dedo de Dios, los principios que Él tiene, los pensamientos que Él tiene para ti, de bienestar total, con una vida con propósito y esperanza. Y tú y yo lo tenemos al alcance. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo de la palabra. Maravilloso. Gracias, Dios y Padre, porque nos dejaste tu palabra. Y Dios, gracias por Jesucristo, que Él dijo a todos los que en Él han creído, les he dado tu palabra, Padre. Gracias, Jesús, por darnos la palabra del Padre. Esa palabra que nos dice cuánto amor Dios tiene para nosotros, que Él nos escogió para ser adoptados hijos suyos por el puro afecto de su voluntad, que Dios le plació amarnos y bendecirnos y hacernos felices por el puro beneplácito de su voluntad, el cual Dios tú mostraste enviando a tu Hijo Jesús. Y en las palabras de Jesús, Señor, nosotros activamos, Dios, toda esa vida de bendición, de promesas, de seguridad. Gracias, Dios, por tu palabra, que es esa semilla que cuando voy a ella, Señor, la confieso con mi boca, la declaro, Dios, se está escribiendo en mi corazón como pluma de escribiente ligero, el que quede guardado, Señor, en mi corazón, tus principios de amor, bondad, de gracia, de misericordia, todos los días de mi vida, para vivirlos así siempre.
Te adoro, te exalto, te bendigo. Gracias que puedo alabar, adorarte, Señor. Que mi boca levanta canto, himno a ti, Señor. Y se convierte en esa pluma, Señor, cuando te alabo, cuando te adoro, cuando confieso tu palabra, cuando medito en ella, Señor. Que no se aparten de mi boca y de mi corazón, Señor. Que todos los días esté hablando mi boca, mi lengua, tu palabra, Dios. Gracias, Padre, por recordarnos tu plan para que vivamos esa vida y vida en abundancia. Gracias, Jesús, porque tú dijiste, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gracias, Jesús, en ti tenemos esa vida. Gracias, Dios y Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, mis hermanos. Nos despedimos. Shalom para todos.